El equipo de escolta de Bolsonaro impidió la notificación para esclarecer el caso del arma incautada. La Policía Civil del Distrito Federal fue a la casa de Bolsonaro para intentar notificarlo, porque hay un informe policial en la Policía Civil del Distrito Federal debido a la operación realizada por la Policía Militar del Distrito Federal que encontró a un agente militar del GSI con el arma de Bolsonaro. Hay un informe policial que va a generar una investigación policial ahí. Entonces la Policía Civil fue a la casa donde Bolsonaro está detenido en prisión domiciliaria para notificarlo. Y el Gabinete de Seguridad Institucional, que son los militares que hacen la seguridad del expresidente de la República, no dejaron que ellos notificaran a Bolsonaro. Entonces, ¿qué hizo la Policía Civil? Fue a ver a Alexandre de Moraes y le pidió la autorización al ministro Alexandre de Moraes para que puedan entrar y notificar a Bolsonaro para que él responda por eso. Bolsonaro no podría tener un arma. Y entonces, ¿sabes que la defensa de Bolsonaro dijo que los agentes de seguridad institucional del GSI decían que Bolsonaro tomaba el arma y entrenaba? Es el entrenamiento en seco, ¿verdad? Como decimos. Y ellos se asustaron porque se están dando cuenta de que Bolsonaro no está muy bien de la cabeza. Desde que Bolsonaro intentó romperse el tobillera electrónica quemándolo, Bolsonaro no está muy bien de la cabeza. Entonces les dio miedo que Bolsonaro tuviera esa arma. Entonces le quitaron el cerrojo al arma porque sin el cerrojo el arma no dispara. Entonces dicen que Bolsonaro tomó el arma y fue a hacer su entrenamiento. Entonces se dio cuenta de que había algo mal con la pistola, con una Glock de 9 milímetros. Entonces Bolsonaro la tomó, se la pasó a ellos y les pidió que la llevaran a reparar. Por eso, según la justificación de la defensa de Bolsonaro, ellos estaban yendo a llevar el arma a reparar. Bueno, si ellos mismos descompusieron el arma solo quitando el cerrojo para que no funcionara, ¿iban a llevar el arma a reparar? Y Bolsonaro no podía tener un arma. Bolsonaro está condenado y no podía tener un arma. Eso incluso podría llevar a que él regrese a Papuda. ¿Se puede, Andrés? Sí se puede. Incluso los 90 días, ya basta de incluso, ¿verdad, gente? Los 90 días de arresto domiciliario se cumplen ahora, el día 25, donde Alexandre de Moraes va a tener que tomar una decisión. Si él continúa en arresto domiciliario o si regresa a Papuda. Si él regresa a Papuda, estoy segura de que no va a ser un comité electoral como era antes. Y Alexandre de Moraes va a determinar que solo los familiares pueden visitarlo, como es en cualquier prisión digna, sí, seria, en Brasil, solo los familiares pueden visitar. Porque la vez pasada era un comité electoral. Y Bolsonaro puede volver a Papuda, ante esta situación. Ahora, es interesante que los agentes del GSI digan que Bolsonaro no está muy bien de la cabeza, ¿verdad? ¿En qué momento estuvo bien de la cabeza? Nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo, ¿verdad? Ahora la gente lo está descubriendo, pero nunca lo estuvo. Y está esa situación de su arma por la que va a tener que responder, ¿verdad? Puede ser que el ministro Alexandre de Moraes asuma esa situación y la quite de la Policía Civil y la pase a la Policía Federal para él, ya que está bajo custodia, preso ahí, ya condenado por la Suprema Corte. O puede ser que Alexandre de Moraes diga que el proceso puede continuar ahí en la justicia. Bueno, no en la justicia, en la Policía Civil del Distrito Federal. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es absurdo, ¿verdad? Y si Bolsonaro regresa a Papuda, no tengas dudas de que fue esta situación la que dio lugar al regreso de Bolsonaro a Papuda. El diputado Lindenberg Farias habló sobre esto aquí. Vamos a ver lo que dijo. Sobre la cuestión de la revocación de la prisión domiciliaria y el hecho de que la Policía Civil fue impedida de notificar a Bolsonaro. Tú dices así, André, la Policía Civil tenía el derecho de entrar y de notificar a Bolsonaro. Sí tenía. Bolsonaro está detenido. Y si la policía, un equipo de la policía llega a la prisión para notificar a alguien, es porque eso pasa. A veces la persona está detenida, cometió otro delito, la policía va y la notifica ahí dentro de la prisión. Entonces, así la Policía Civil tenía ese derecho, solo que ellos no lo permitieron. El diputado Lindenberg Farias habló sobre esta situación aquí. Mira aquí. La escolta de Jair Bolsonaro impidió que la Policía Civil del Distrito Federal notificara a Bolsonaro.
tiene que revocarse ese arresto domiciliario. Ese tipo tiene que ir a la Papudiña. Quiero explicarte, todo este lío es porque agarraron a un agente de la ABIN con el arma de Bolsonaro. Él tenía un arma en su casa. Alexandre de Moraes ordenó que lo citaran. Jair Bolsonaro, ¿cómo es que pasa eso? El delegado manda a un equipo de la Policía Civil. La escolta, eso fue ahora al final de la tarde, la escolta bloquea el acceso, no deja que Bolsonaro sea citado. Esto aquí sinceramente ya se volvió un desmadre. Cada día es una nueva falta de respeto. Mañana por la mañana estaré reforzando mi solicitud de revocación de la prisión domiciliaria. Mira, es arresto domiciliario, pero él no está preso. ¿Cómo puede haber una escolta que impida una acción de la Policía Civil para intimidar? Mira, él ya se pasó de todos los límites. Va a ser desmoralizante para la Suprema Corte si el ministro Alexandre de Moraes no revoca el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro. Él tiene que ir inmediatamente a Papudiño. Bueno, Mi gente, mira qué absurdo. Uno de nuestros ministros. ¿qué opinas? ¿Crees que Bolsonaro debe seguir bajo arresto domiciliario? ¿Domiciliaria o en la cárcel? Escribe tu opinión. Para mí, él nunca debió haber salido de la cárcel, pero hay un detalle. Se los voy a repetir. No puede estar recibiendo visitas de esa gentuza que estaba allá. No. Un preso solo recibe visitas de familiares. Solo de familiares y de abogado. De nadie más. Si es para volver a la papuda, para que se convierta en ese comité electoral que era de visitas de senadores, de diputados, de no sé qué, de bebé, mejor déjenlo en su casa, preso ahí, porque ahí solo recibe visitas de la familia. Para mí, Alexandre de Moraes tenía que revocar y mandarlo de vuelta a la Papudiña y que solo pudiera recibir visitas estrictamente de la familia en una fecha fijada programada, excepto Michelle. Michelle podría estar ahí para llevarle su comidita y esas cosas, con todas sus enfermedades, con toda esa locura suya. Y eso si acaso. Y listo, resolvería el problema. Porque el tipo tiene la pistola en su casa y es condenado. Y el tipo manipula la pistola todos los días donde los agentes tenían miedo de que hiciera algo. Entonces, gente, no se puede, ¿verdad? No se puede. Mejor regresa a la cárcel. Mientras tanto, la acción directa de inconstitucionalidad que va a juzgar la ley de dosimetría está en curso. ¿Recuerdas la ley de dosimetría que establece la reducción de penas para Bolsonaro, para los núcleos golpistas y para la gente del 8 de enero? ¿Recuerdas eso? Y el Congreso Nacional no logró aprobar el proyecto de ley de amnistía, del perdón total a los golpistas, pero sí aprobó el proyecto de ley de dosimetría. Y eso está en la Supremo Tribunal Federal. Tanto así que la aplicación de la ley para reducir las penas está suspendida. ¿Por qué? Porque presentaron una acción directa de inconstitucionalidad. La Abogacía General de la Unión ya se manifestó. Todos van a tener que manifestarse. La Abogacía General de la Unión se manifestó y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la ley que reduce la pena de los golpistas, de la ley de la dosimetría. Y la Procuraduría General de la República se manifestó ahora. Y la Procuraduría General de la República se manifestó a favor de la constitucionalidad de la ley. La Procuraduría General de la República dijo que el Congreso Nacional puede reducir la pena si así lo desea. Y ellos la redujeron, así que la ley no debe ser declarada inconstitucional. ¿Tú crees en eso? Así que no dudaba que la Procuraduría General de la República se iba a manifestar de esa manera, porque ya hasta les expliqué eso antes, que de hecho el Congreso Nacional puede disminuir la pena. Puede, Andrés, sí puede. Solo que esa ley tiene un destinatario claro y determinado. Es para beneficiar a un grupo específico y que eso puede quitarle el carácter abstracto a la ley, que es uno de los requisitos de la ley, incluso violando el principio de la impersonalidad. Ya les expliqué eso antes.
Y que ante eso yo esperaba que el Procurador General de la República se manifestara de la siguiente manera. Yo esperaba eso. Yo me manifestaría de esa forma si yo fuera la Procuradora General de la República. Yo iba a decir lo siguiente, que la ley es constitucional únicamente para aquellos que actuaron en el calor del momento, llevados por el ímpetu de la multitud. O sea, quien actuó arrastrado por el impulso de la multitud podría tener la reducción de la pena, pero aquellos que actuaron fríamente, de forma calculadora, planeando, organizando, financiando, propagando, induciendo a las personas a ese día de, y fue solo una consecuencia de una serie de actos concatenados anteriormente, propagados, difundidos, financiados, incitados por los núcleos, notablemente por el núcleo crucial de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno y todos aquellos que ya conocemos de memoria. Esos no deberían tener la reducción de la pena, porque no actuaron arrastrados por la multitud. Actuaron de forma fría y calculadora. Pero aquellos que actuaran, que hubieran actuado en un evento multitudinario, podrían tener reducción de la pena. Yo esperaba que el Procurador General de la República se manifestara en ese sentido, porque yo me manifestaría así. Pero lamentablemente el Procurador General de la República dijo que la ley, para él, puede ser declarada constitucional y ser válida. ¿Puedes creer una canallada así? Mira. La Procuradora General de la República se manifiesta en el Supremo Tribunal Federal en contra de la suspensión de la ley de dosimetría. Andrea González, ¿qué significa eso? Significa que el Supremo Tribunal Federal va a decidir. No significa que el Supremo vaya a decidir como lo entiende la Procuradora General de la República. Ese asunto no será decidido por la primera sala del Supremo Tribunal Federal, sino que será decidido por el Pleno del Supremo Tribunal Federal. Es un proceso, la mayoría de las veces, largo. Acción directa de inconstitucionalidad, lo que forma parte del control concentrado de constitucionalidad. Y tiene una base teórica, ¿verdad? Constitucional muy fuerte, donde todos tienen que manifestarse, todos. Puede ser incluido incluso el amicus curiae, entidades y otras situaciones que también pueden pedir manifestarse en el proceso. Pero una vez que las principales autoridades se hayan manifestado, Alexandre de Moraes, que es el ponente, ya puede turnarlo, estando todo saneado, todo listo en el proceso. Alexandre de Moraes ya puede pedirle a Edson Fachin que lleve esta situación al Pleno para su resolución, donde los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal serán quienes decidan. El dictamen del PGR no es vinculante, no es obligatorio, es solo una opinión, que el Supremo lo siga o no. Así como la Abogacía General de la Unión, que pidió la declaración de inconstitucionalidad y la anulación de esa ley de dosimetría para que no haya reducción de pena para absolutamente nadie. También es opinativo y no vinculante, no es obligatorio. Quienes van a decidir son los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal y yo espero sinceramente que la decisión se ajuste a la tesis que les presenté a ustedes, que es la tesis más justa y constitucional. Porque como ya dije, nos guste o no, el Congreso Nacional puede reducir la pena. Solo que en este caso específico, la reducción de pena para mí quedaría restringida únicamente a quienes actuaron ahí, fueron usados, manipulados y llevados literalmente como ganado y después abandonados por los bolsonaristas. Por lo del 8 de enero tendrían reducción de pena. Pero los núcleos cruciales, los líderes, los que ordenaron y financiaron, no. Espero que ese sea el entendimiento del Pleno del Supremo Tribunal Federal, que reitero, aún no tiene fecha para el juicio. Obviamente vamos a estar al pendiente de todo. Yo les voy a traer toda la información aquí, explicándoles todo. ¿Y qué es lo que queremos? Justicia. Siempre les explico que un delincuente bueno no es un delincuente muerto, ¿verdad? Porque los bolsonaristas dicen eso con una retórica falsa, porque siempre están justificando a los delincuentes que de hecho son los propios delincuentes. Un delincuente bueno es un delincuente resocializado. Para eso necesita sentir el carácter resocializador de la pena. Y esas personas, si no sienten eso de verdad, pueden regresar más violentas y organizadas para un nuevo intento de golpe.
y así se pierde todo el sentido de la aplicación de la ley penal. ¿Entendiste, mi querido? Entonces todavía creo que tal vez ese sea el camino que el Pleno del Supremo Tribunal Federal va a seguir, exceptuando obviamente a Núñez Márquez, exceptuando obviamente a André Mendonza, el voto de ellos, exceptuando obviamente también el voto de Luis Fuchs. Pero los otros espero que sea más o menos en ese sentido. Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal también está estudiando una estrategia para evitar esas llamadas iniciativas bomba que están ocurriendo ahora en el Congreso Nacional, especialmente impulsadas ahí por Davia Alcolumbre en el Senado Federal, en los que están aprobando varios proyectos de ley que generan gastos para el gobierno federal, pero no ponen en la propuesta la fuente de financiamiento, de dónde vendrán los recursos para que el gobierno federal pague esa cuenta que están creando mediante la aprobación de leyes. Eso es inconstitucional, gente. Eso ya está en la Constitución Federal. Cualquier proyecto de ley en su municipio, en su estado o en la unión que genere gastos para el Ejecutivo, la propuesta debe tener en su justificación y adjuntarse al proyecto de ley la fuente de financiamiento, de dónde vendrá el dinero para cubrir ese gasto. Si no tienen eso, los proyectos aprobados en las cámaras municipales, en las asambleas legislativas y en el Congreso Nacional son absolutamente inconstitucionales. Eso está en nuestra Constitución Federal. Pero aún así, el Senado Federal, encabezado por Davia Alcolumbre, está aprobando un montón de leyes que crean gastos para el gobierno federal y no presentan de dónde va a salir el dinero para pagar. Entonces Edson Fachin está presentando la propuesta de creación de una súmula en el Supremo Tribunal Federal. La cosa es esta. Judicializando esas leyes que están siendo aprobadas, esas propuestas, yendo al Supremo Tribunal Federal, se va a abrir una acción directa de inconstitucionalidad y el Supremo va a derribar todas esas leyes bomba que están siendo aprobadas por Davia Alcolumbre. La ley por el Senado, notablemente encabezada por Davia Alcolumbre, van a derribar todo. Solo que a veces la propuesta tarda poco. Hasta que llegue una decisión final, el desastre, el desgaste, el gasto y la ruptura del presupuesto ya se hicieron. Entonces Edson Fachin está creando una súmula para que no haya esa demora. Y un mensaje más para el Congreso Nacional. Miren, si ustedes hacen eso, nosotros lo vamos a tumbar. Ustedes saben que lo vamos a tumbar. Están siendo irresponsables. Ustedes están engañando a las personas que tienen interés en esas situaciones. Están siendo engañadas. Y no, entonces vamos a encontrar la manera de aprobar una súmula, que el proceso sea rápido. Eso es lo que está pasando. El peor Congreso Nacional que he visto en mis 52 años de vida es este Congreso Nacional actual. No tiene responsabilidad fiscal, no tiene responsabilidad presupuestaria, no tiene responsabilidad política, no tiene responsabilidad social. Porque hay un montón de gente que piensa que va a tener derecho a situaciones absurdas que se están aprobando allá, pero no van a tener derecho porque todo eso se va a caer, porque no hay de dónde sacar el dinero. Y tenía que estar en la propuesta de dónde viene el dinero, si no es inconstitucional. Mira aquí, llegar a este absurdo aquí frente a un Congreso Nacional como este. Fachin propone una regla para frenar la estrategia de Alcolumbre en el Congreso. Según interlocutores del gobierno, el texto que se está discutiendo en el STF también tendría un efecto político al reducir el margen para el uso de temas bomba. Como estrategia del presidente del Senado, Davia Alcolumbre, para presionar y desgastar al gobierno en el Congreso, al imponer exigencias previas de impacto y compensación fiscal. O sea, él está formulando una súmula. Creo que incluso es una súmula vinculante, porque en el Supremo Tribunal Federal existen las súmulas que son de carácter orientativo para las decisiones del propio Supremo y existen las súmulas vinculantes que son súmulas obligatorias
que determinan el entendimiento sobre determinado tema de forma obligatoria para todo el Supremo Tribunal Federal y para todo el Poder Judicial brasileño. Y yo creo que será una súmula vinculante, donde el Supremo ya está esperando que el Procurador General de la República se manifieste. Después de la manifestación del Procurador General, esto debe ir al Pleno del Supremo Tribunal Federal y esa súmula será aprobada, que va a ser un instrumento más para dar mayor celeridad a la derogación de esas leyes que David Alcolumbre está encabezando, que son leyes inconstitucionales, que él está aprobando para causar desgaste político y social al presidente Lula. Y según Malur Gaspar de O Globo, David Alcolumbre está haciendo eso porque Lula dijo que no va a interferir en la Policía Federal. Y quien esté involucrado en el fraude del Banco Master será responsabilizado. Y por lo que todo indica, David Alcolumbre está involucrado. Tanto que Daniel Borcaro, en su último intento de acuerdo de colaboración por primera vez, dijo que fue un pago de soborno, tanto para Ciro Nogueira, exministro de Bolsonaro de la Casa Civil y senador, como para David Alcolumbre. Él dijo, Borcaro, que pagó 155 millones de reales en sobornos a David Alcolumbre en este último intento de delación que fue rechazado, porque la policía y el PGR entendieron que él está omitiendo otros nombres y otras situaciones. Y David Alcolumbre, a partir de toda esta situación, se volteó completamente contra el gobierno de Lula. Y según Malur Gaspar, fue porque Lula dijo que no va a interferir en la Policía Federal para blindar a quien sea. Vamos a esperar. ¿Ya le diste like al en vivo? Dale like al en vivo. Cuando le das like al en vivo, YouTube se lo recomienda a más personas. Mira, aquí está el canal de WhatsApp. Entra ahí, que cada vez que haya un en vivo te mando el enlace para que no te pierdas nada. ¿Está bien? Entra aquí. Solo necesitas tener WhatsApp. Si no puedes entrar por el código QR, échale un vistazo al primer comentario. Ahí están todos los enlaces. Y a las 8 de la noche voy a responder las preguntas que fueron destacadas aquí hoy. A las 8 de la noche en el canal Andrea González Noar, cuyo enlace también está en el primer comentario, respondo las principales preguntas que ustedes hacen aquí. ¿Está bien? Échale un vistazo al primer comentario, que es muy importante. Y no lo olvides, dale like, comenta y comparte.